Buenas gente, transmitiendo de nuevo desde el búnker del Cuetu, en las afueras de Oviedo. Miradlo aquí desde el exterior. Ahí el de la derecha, el nido de ametralladora que estuvimos antes, en el interior. Al lado tenéis el de mortero y aquí el otro de mortero. Y veis aquí adosado un edificio de la posguerra. Fue proyectado por el arquitecto González Villamil. Formó parte de un campo de tiro durante unos 50 años. También hacían cabarets y fiestas en él. También se utilizó como tiro al plato. En los años 80, en 1988, se utilizó como convento. Era un convento de monjas cistercienses que estuvieron ahí más o menos hasta 2009. Eran una docena de ellas. Vamos a verlo un poco mejor el convento desde otro ángulo. Vemos aquí la parte principal del edificio, mirar, del convento con su torre y la cruz en la cúspide. Muy interesante este sitio, el Cuetu, pegadito a Lugones. No sé cómo se les ocurrió hacer este edificio aquí en la posguerra. Y como os digo, aquí la guerra duró, volviendo al tema del Fortín, unos 15 meses, cuando el general Aranda se sublevó, se fue hasta Gijón y el búnker no recibió mucho el conflicto, ¿no? En sí, se esperaba que iba a ser otra cosa, pero no fue así. Y nada, gente, como siempre estáis con Tiro 78, espero que os haya gustado. Hasta próximos vídeos.